Bienvenidos a Between Minds. Bueno, pensemos en un escenario un poco peculiar, casi contraintuitivo. Imaginemos un zoológico enorme. Vale, te sigo. Hay un animal que ha nacido y crecido toda su vida dentro de ese recinto controlado. Y un día cualquiera, por un simple error de mantenimiento, la puerta principal se queda completamente abierta. Es decir, sin barreras físicas. Exacto. Afuera se extiende un bosque inmenso, que es el hábitat original de su especie. La lógica nos dice que debería salir corriendo. Sin embargo, el animal se acerca al límite, olfatea el aire exterior, percibe esa inmensidad y retrocede. Vuelve a tumbarse en el rincón de su jaula. Claro, es una imagen muy potente. La pregunta es evidente. Si la libertad está a un solo paso, ¿qué mecanismo invisible le impide cruzar esa línea? Es que, a ver, el mecanismo no es invisible en absoluto. Es puramente neurológico. Esa imagen ilustra un principio evolutivo que solemos ignorar por completo. Totalmente. Ese animal no está evaluando la libertad frente al cautiverio desde un punto de vista filosófico. Su cerebro está calculando pura y duramente el gasto calórico y el riesgo. Claro. En la jaula la comida está garantizada. Eso es. En el recinto, la comida aparece a las 12 en punto sin esfuerzo. Afuera hay que cazar, y cazar implica la posibilidad de fracasar y morir. Y lo que resulta verdaderamente perturbador, y es el punto de partida de hoy, es que el ser humano moderno reproduce este mismo patrón biológico todos los días. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión de hoy aquí en Between Minds. Vamos a diseccionar la famosa carrera de la rata, no como un simple fallo en la hoja de cálculo de las finanzas personales, sino como lo que realmente es una anomalía biológica. Una trampa de supervivencia. Justo. Una trampa donde nuestro propio cerebro ejerce de carcelero. Hoy vamos a deconstruir con rigor los 10 puntos del informe Magna sobre neuroeconomía, integrando la trilogía de la soberanía, es decir, los principios de Robert Kiyosaki, la arquitectura de sistemas de M.J. DeMarco y la psicología de Napoleon Hill. Una combinación fascinante, la verdad. Y todo esto lo vamos a cruzar con 3 historias clínicas reales de Argentina, España y Japón. Así que, entrando ya en el primer punto del informe Magna, la clave de bóveda de todo este entramado reside en la amígdala. Efectivamente, una pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro que funciona como nuestro centro de procesamiento del miedo y la amenaza. El radar de supervivencia, digamos. Tal cual. Durante cientos de miles de años, la amígdala nos mantuvo vivos priorizando la certeza por encima de cualquier otra cosa. O sea, una pequeña valla segura hoy es mejor que la promesa de un gran festín mañana, si ese festín implica, no sé, enfrentarse a un depredador. Claro, el riesgo no compensa. Y en la economía moderna, la amígdala procesa el salario mensual constante como esa valla segura. Es la garantía absoluta de supervivencia. Pero ahí me surge un conflicto con esa idea. Quiero decir, si nuestro cerebro busca la supervivencia y la tranquilidad, ¿cómo explicamos los niveles epidémicos de ansiedad en el mundo corporativo? Buena pregunta. Porque la gente no parece estar relajada disfrutando de esa valla segura. Más bien parece que están al borde del colapso continuo. Ya, es que esa es la gran paradoja del diseño industrial, que es otro de los puntos centrales del informe. El cerebro busca certeza. Sí, pero el entorno laboral moderno introduce fricciones constantes. Reestructuraciones, inflación. Jefes tóxicos, exacto. Y cada una de estas amenazas activa la amígdala, inundando el torrente sanguíneo de cortisol. Y a ver, evolutivamente, el cortisol es una hormona diseñada para durar unos minutos. Lo justo para huir del león. Literalmente. Pero cuando la amenaza es la posibilidad de no poder pagar el alquiler a fin de mes, el león nunca se va. El individuo vive con un nivel de cortisol crónico. Y sabemos que el cortisol crónico es neurotóxico. Apaga literalmente las funciones superiores del cerebro. Es un secuestro cognitivo en toda regla. Y para compensar ese estado de alarma perpetua, el sistema nervioso exige un alivio rápido, una vía de escape química. Y ahí es donde el sistema de consumo entra a jugar su carta maestra. El alivio llega en forma de dopamina de bajo coste o de fricción cero. Ante el estrés crónico, la mente no tiene la energía necesaria para buscar la realización a largo plazo. Ya, no hay ancho de banda. Cero. Así que recurre al consumo de pasivos. Un coche nuevo financiado,
Un teléfono de última generación a plazos, cenas carísimas. El acto de comprar genera un pico dopaminérgico que silencia la ansiedad, pero solo temporalmente. Pero el coste de ese silencio temporal es la deuda. Y la deuda requiere más ingresos, lo que obliga a la persona a trabajar más horas, generando más fricción, más cortisol y, por tanto, La necesidad de más dopamina. justo, es un termostato roto que se retroalimenta con su propio calor. Y esto explica perfectamente nuestro primer caso clínico, la historia de Mateo en Argentina. Un caso de manual, la verdad. Pensemos en su situación. Mateo tiene 35 años y sobre el papel ha ganado el juego corporativo en Buenos Aires. Conduce un sedán alemán de gama alta, reside en un barrio exclusivo y su nivel de ingresos dobla la media nacional. El éxito empaquetado, digamos. O eso parece. Porque la autopsia financiera muestra una realidad diametralmente opuesta. Su cuenta bancaria toca el cero cada 30 días, asfixiada por un ciclo de deuda continuo. Y según los datos clínicos que revisamos, su patología no es un simple error de gasto, es un estado de alerta máxima. Sufre insomnio severo. Madre mía. Y la ironía aquí es que no teme perder su empleo por amor a su profesión. El terror que no le deja dormir es el colapso de la infraestructura de su estilo de vida. La deuda ha convertido su trabajo en una sentencia ineludible. Y al estar en ese estado de alerta, su corteza prefrontal, que es la zona del cerebro encargada de la creatividad y de la planificación a largo plazo, está literalmente secuestrada por la amígdala. O sea, Mateo es incapaz de visualizar un sistema de escape, porque toda su energía cognitiva se destina a mantener los malabares de la deuda. No hay espacio para innovar. Y ese secuestro cognitivo es el resultado directo de lo que Robert Kiyosaki identifica como el software industrial. Que encaja perfectamente con el análisis del informe Magna sobre cómo se estructura el condicionamiento temprano. Exacto. El sistema educativo tradicional no es una fábrica de mentes libres. Fue estructurado metódicamente durante la Revolución Industrial para producir empleados operacionales. El condicionamiento central es aceptar, sin cuestionar jamás, el intercambio lineal de tiempo por capital, una relación que en el informe expresamos matemáticamente con la ecuación T a dólares. Intercambiar la vida en fracciones de horas a cambio de billetes. Una trampa matemática, porque el tiempo es finito. Y a ver, dado que quienes nos escuchan en Between Minds ya dominan los conceptos financieros básicos, no hace falta que nos detengamos a definir qué es un activo o un pasivo en términos contables. Sabemos que un activo pone dinero en el bolsillo y un pasivo lo saca. Conceptos de primero de educación financiera. Pero lo que resulta realmente incomprensible es por qué, teniendo esta información, el comportamiento masivo sigue cayendo en la ilusión del estatus. O sea, ¿por qué profesionales brillantemente formados siguen encadenándose a hipotecas desproporcionadas pensando que están construyendo riqueza? Bueno, la respuesta está en el quinto punto del informe Magna. La neuroasociación social es infinitamente más fuerte que la hoja de cálculo. ¡Qué locura! Durante décadas, el marketing y la presión del entorno han fusionado los conceptos de estatus visual con seguridad financiera. El cerebro asocia erróneamente la apariencia de riqueza, como la casa gigante o el coche de lujo, con el éxito biológico y la jerarquía tribal. O sea, compran la ilusión de pertenecer a la élite. Justo. Sin embargo, en el mundo real, la verdadera métrica es el net worth, tu patrimonio neto, y más profundamente, la riqueza biológica. ¿Cómo definimos esa riqueza biológica exactamente? Es el ancho de banda mental y la energía disponible para la autorrealización cuando ya no hay estrés por la supervivencia. Es cuando tu sistema nervioso por fin descansa. Un concepto brutal. Y antes de adentrarnos en cómo hackear esta respuesta biológica y cruzar el abismo hacia la creación de sistemas, que es donde la ingeniería de este análisis se pone fascinante, si este nivel de profundidad está aportando valor a quienes nos escuchan, dejad un like en el vídeo. Ayuda enormemente a que este contenido disruptivo alcance a más mentes que lo necesitan. Y para garantizar que no os perdéis las próximas investigaciones de este calibre, os sugerimos suscribiros al canal oficial de Between Minds y activar la campanita. Queremos que forméis parte activa de esta comunidad de pensadores donde deconstruimos la realidad semana a semana. Retomando la arquitectura del escape, llegamos a una encrucijada crítica. Si comprendemos el sesgo de la amígdala y entendemos matemáticamente que vender nuestro tiempo es una trampa finita, ¿por qué el salto al emprendimiento sigue siendo tan raro? Porque en medio está el Valle de la Muerte. El famoso Valle de la Muerte. Sí. Es el vacío térmico entre dejar la jaula y aprender a cazar. Es esa fase inicial de la creación de sistemas, donde la inversión de tiempo, capital y energía es máxima, pero la recompensa económica es
prácticamente nula. Cero ingresos, 100% de estrés. Y biológicamente, el cerebro se enfrenta a un déficit masivo de validación. La amígdala empieza a enviar señales de pánico extremas porque no detecta... No detecta la valla segura. Eso es, la recompensa predecible desaparece. Es un dolor psicológico tan agudo que la mayoría capitula y regresa corriendo al corporativismo. Resulta abrumador pensar en el momento en que alguien corta su única fuente de oxígeno financiero. Y esto nos conecta con el caso de Elena, en España. Un ejemplo clínico de gestión de riesgo. Totalmente. Elena era una ingeniera de alto nivel en Madrid, con un contrato indefinido blindado. Tras absorber los principios de Napoleon Hill, llega a una conclusión disruptiva. Entiende que su mente, su capacidad de síntesis y creación, es su activo principal. No su título universitario ni la empresa que le paga. Exacto. Así que renuncia a su puesto para desarrollar un prototipo en biotecnología y entra de lleno en ese valle de la muerte durante 12 largos meses. Y la genialidad del caso de Elena, y esto lo subraya el informe en su análisis de resiliencia, no reside en su fuerza de voluntad. Porque la motivación se agota. Claro. Depender del estoicismo para vencer a millones de años de evolución del sistema nervioso es un error estratégico fatal. Elena abordó el miedo como lo que es, un problema de ingeniería. Mitigó la respuesta de la amígdala. Exactamente. Mediante un protocolo técnico estricto, creó un fondo de libertad, una pista de aterrizaje de 18 meses de gastos cubiertos. Y esto es vital desgranarlo. No es el típico consejo de ahorrar por si acaso. Es literalmente un anestésico bioquímico. Me encanta esa definición. Al tener el capital asegurado para cubrir su techo y alimentación durante año y medio, Elena le demostró a su cerebro reptiliano, de forma tangible, que la supervivencia biológica no estaba amenazada. Construyó un entorno hiperlocalizado de certeza. Al apagar las alarmas de la amígdala, su corteza prefrontal pudo operar al 100% de su capacidad analítica. Estaba optimizada para la innovación, no para la defensa. Y los números son incontestables. En su segundo año, la adopción de su tecnología despegó, logrando un ROI del 400%. El capital que generó en 30 días equivalía a un año completo de su antiguo salario. Solucionó un bloqueo instintivo con pura matemática aplicada. Sin embargo, sabemos que hay un segundo abismo en este camino. El síndrome del autoempleado. Justo. Hay personas que sobreviven al Valle de la Muerte, escapan de la multinacional y terminan construyendo una réplica exacta de su jaula, pero con su propio nombre en la puerta. Terminan trabajando 16 horas al día y perdiendo toda su soberanía. Ese es un error de arquitectura. Y para evitarlo es imperativo adoptar los principios de la vía rápida que propone MJ de Marco. Que es el octavo punto de nuestra deconstrucción hoy. El emprendimiento genuino requiere la disociación absoluta entre el tiempo invertido y el capital generado. La riqueza solo se materializa a través de la escalabilidad, regida por la ecuación fundamental que usamos en diseño de sistemas. W igual a V por S. Es decir, la riqueza es el resultado del valor aportado multiplicado por la escala masiva. Exacto. Si el mecanismo de entrega de valor requiere la presencia física del creador, no es un sistema, es solo un trabajo glorificado de alto riesgo. Pero aquí suele aparecer una fricción cognitiva importante en quienes nos escuchan. Cuando pensamos en escalabilidad o en apalancamiento, la mente viaja inmediatamente al modelo industrial del siglo XX. O sea, alquilar inmensas naves industriales o contratar a 500 personas. Ya, el modelo tradicional. Y la gestión de capital humano introduce una entropía masiva. Resulta agotador si quiere imaginarlo. Entonces, ¿cómo se aplica la variable escala hoy en día para un individuo que empieza solo? Es que el apalancamiento laboral y de capital tradicional, es decir, usar el dinero y el tiempo de otras personas, son herramientas pesadas, llenas de fricción. Muy costosas de mantener. Pero el paradigma tecnológico actual nos ha entregado las dos palancas más potentes y limpias de la historia, el código y los medios. Y la clave es que estas palancas poseen un coste marginal de reproducción cercano a cero. O sea, escribir una línea de software o grabar esta misma investigación requiere un esfuerzo inicial alto una sola vez, pero que lo consuman 1 millón de personas mañana no cuesta un céntimo adicional. Así es. El código es un ejército de algoritmos operando ininterrumpidamente las 24 horas del día, procesando transacciones, optimizando, sin pedir vacaciones. Y sin generar fricciones humanas. Exacto. Y los medios actúan como embajadores asíncronos, que educan y transfieren valor mientras el creador duerme.
Estas palancas otorgan al individuo solitario la capacidad logística que hace 20 años solo tenía una corporación transnacional. Y cuando estas palancas modernas se cruzan con la matemática pura, aparece la fuerza más destructiva o constructiva del universo financiero, el interés compuesto. La octava maravilla del mundo, como dicen algunos. Totalmente. La ecuación del interés compuesto, A igual a P por 1 más Rn elevado a nt, suele enseñarse en las escuelas de forma abstracta, muy aburrida. Pero si la entendemos como una fuerza de la física, como la gravedad, lo cambia todo. Para alguien atrapado en la carrera de la rata, esta fórmula funciona a la inversa a través de las tarjetas de crédito, aplastando su liquidez bajo una bola de nieve de deuda. Pero cuando se aplica a la creación de activos sistémicos, apalancados con código o medios, y el flujo de caja se reinvierte, el tiempo y la tasa de retorno hacen todo el trabajo pesado. Se transforma en el motor silencioso que edifica la verdadera riqueza generacional. Ahora bien, para que estos sistemas matemáticos puramente lógicos funcionen en el mundo orgánico real, necesitan una interfaz de conexión con la sociedad. Deben transferir valor real, y eso nos lleva al terreno de la neuroinfluencia y la dinámica del capital social. Y es un terreno lleno de minas, porque la palabra ventas sigue provocando un rechazo visceral en muchísima gente. Es verdad, vemos mentes brillantes que construyen soluciones técnicas increíbles, pero se paralizan al tener que ofrecerlas. Asocian la venta con la manipulación o con una pérdida de prestigio social. Esa es una neuroasociación defectuosa que, clínicamente hablando, debe erradicarse si se busca la soberanía. Hay que cambiar el chip. En el contexto de los sistemas escalables de alto nivel, vender no es presionar a nadie. Es facilitar el tránsito de una solución hacia un problema latente. Es pura transferencia de valor. De hecho, bajo los principios de la neuroinfluencia ética que marca el informe Magna, si un individuo desarrolla una solución que alivia un punto de dolor real en el mercado y decide no ofrecerla por miedo al juicio social, está cometiendo un acto egoísta. Profundamente egoísta, retiene el valor que podría mejorar la vida de otros. Y la distribución de ese valor florece en el ecosistema del capital social. Porque, el cerebro es un órgano puramente social, diseñado para la cooperación. Tu red es tu valor neto. Exactamente. Las oportunidades que alteran drásticamente la trayectoria financiera, esas asimetrías positivas masivas, no suelen estar publicadas en un portal de empleo. Se materializan en redes de alta confianza. Todo este entramado complejo, técnico, biológico y social converge en un único destino, lo que denominamos el protocolo de soberanía. El objetivo final de escalar un sistema. Justo. El objetivo no es la acumulación obscena de capital para comprar pasivos e inflar el estatus visual. Es conquistar la soberanía temporal. O sea, tener autonomía quirúrgica e innegociable sobre qué tarea se ejecuta, con qué personas y en qué momento preciso. Que es la cura definitiva para la amígdala. Y creo que pocas trayectorias ilustran esto con mayor nitidez que nuestro tercer caso de hoy, Kenji, en Japón. La metamorfosis de Kenji es espectacular. Hablemos de su contexto. Kenji operaba como arquitecto senior en Tokio. Su realidad diaria consistía en jornadas de 14 horas bajo una exigencia brutal. Vivía inmerso en ese estado de cortisol crónico del que hablábamos al principio. Alerta roja constante. Y como era biológicamente inevitable, su sistema colapsó en forma de un agotamiento nervioso severo, un burnout total. Y ese fue el punto de inflexión donde la teoría tuvo que convertirse en supervivencia real. Kenji aplicó la deconstrucción profunda. En lugar de volver al estudio para seguir vendiendo sus horas de diseño lineal, invirtió su capital mental en programar una plataforma de diseño arquitectónico modular. Gestionada por inteligencia artificial, además. Exacto. Convirtió su conocimiento técnico en código, en una entidad autónoma, optimizando su CAC y maximizando el LTV de cada usuario sin tener que estar presente. Y el impacto de esta reestructuración, claro, va mucho más allá del simple éxito comercial. Hoy, el algoritmo de Kenji atiende a la demanda de miles de clientes globalmente. Él ya no diseña planos bajo presión. Ha recuperado su tiempo. Literalmente. Dedica sus mañanas a investigar patrones geométricos por puro placer intelectual, a meditar y a estar con su familia. Fisiológicamente, el cerebro de Kenji ha migrado de una zona de guerra bioquímica a un estado de homeostasis y de paz creativa profunda. Kenji ejemplifica la tesis central de lo que investigamos en Between Minds,
La soberanía temporal dejó de ser hace tiempo un capricho de estilo de vida. Es una necesidad médica. Totalmente. Es la intervención preventiva más potente contra la toxicidad del sistema industrial moderno. Al recuperar el control sobre el eje del tiempo, el individuo recupera su arquitectura biológica sana. Y por ende recupera su capacidad de aportar valor genuino al mundo. Porque el emprendimiento sistémico, en su máxima expresión, es un acto de servicio hacia la sociedad. Y esto, si nos paramos a pensar, plantea una reflexión filosófica brutal que trasciende las finanzas y roza la sociología evolutiva. A ver cómo lo ves. Si toda la sociedad comprendiera estos mecanismos, si de repente una masa crítica de individuos hackeara su amígdala y alcanzara esta soberanía temporal, negándose a vender su tiempo lineal, ¿quién mantendría en marcha la maquinaria básica de la civilización? Es el gran debate. Pero yo creo que el destino final es forzar la automatización total de los trabajos lineales. Empujarnos hacia un paradigma donde la humanidad entera opere como una inmensa red de creadores de valor. Abandonar la carrera de la rata no es abandonar el trabajo, entonces. Es elevar su naturaleza. Cuando automatizamos la supervivencia, liberamos el ancho de banda cognitivo de toda la especie para la verdadera innovación. Es una evolución inevitable. Una perspectiva absolutamente transformadora. Para ir concluyendo la inmersión de hoy. Comprender que nuestras decisiones financieras más básicas están dictadas por glándulas primitivas y que la libertad no es un concepto poético, sino que se diseña con ecuaciones y sistemas, cambia por completo las reglas del juego. Juegas a otra liga, directamente. Exacto. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto hoy. Gracias a quienes nos han acompañado en este viaje por la arquitectura de la mente y el capital. El placer es nuestro. Seguiremos diseccionando estas estructuras complejas para aportar la máxima claridad posible y, bueno, ayudar a dar ese salto. Un saludo a todas y hasta el próximo análisis profundo. Nos despedimos dejando en el aire el pensamiento central de hoy. Al observar vuestras decisiones diarias, las inversiones de energía y de capital, la pregunta definitiva que queda por hacerse es: ¿estás comprando cosas para parecer libre o estás comprando tiempo para hacerlo realmente? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.